¿Qué tal? Uno de los versículos más famosos de la Biblia, yo creo que es San Juan 8:34, que dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Verdad? Es muy famoso ese verso. Pero la pregunta es: ¿por qué mucha gente conoce la verdad y no es libre? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué mucha gente conoce la verdad y no es libre? Al final de esta conferencia vamos a poder descifrar por qué mucha gente conoce la verdad, pero no toda la gente es libre. Duré 8 años como voluntario en centros de rehabilitación por la adicción de mi familia y fue algo que me taladraba mucho la cabeza. ¿Por qué venimos? Hacemos un servicio, vemos a la gente de rodillas, aceptar al Señor como su libertador, pero no es libre. Pasan los meses y los volvemos a ver encadenados a una conducta viciosa. Entonces, incluso el no resolver esa pregunta me llevó a abandonar el servicio y el ministerio que teníamos en centros de rehabilitación. Hasta que muchos años después vuelvo a leer ese mismo capítulo, solo que ahora lo vuelvo a leer completo y encuentro la clave de ese versículo. Y lo vamos a ir desarrollando. Mi nombre es Omar Valderrama, los amigos me dicen Tato, soy de Hermosillo, Sonora. Estamos acá a mucha honra. Estamos acá, estamos ahorita en San Diego. Vamos a estar mañana en un evento organizado por padres de familia y después vamos a estar en un campamento juvenil de una congregación que se llama Shadow Mountain. Entonces, aprovechamos de que estamos pues ahí a un lado, ¿verdad? Le mandé un mensaje al pastor Mario y le dije: pastor, aquí andamos. Deme chance de ir a tener una charla y de molestar a sus congregantes. En el buen sentido de la palabra. Así que vamos a pasar un muy buen tiempo. Antes de iniciar me gustaría que se pusieran de pie, si son tan amables. Que se pusieran de pie si son tan amables. Y pónganse ahí frente a frente con la persona que tengan a un lado. Así, véanse directamente a los ojos. Si te debe dinero, cóbrale. Esta es una buena oportunidad para eso. Aprovecha. Y ahí entre ustedes, pónganse de acuerdo quién es A y quién es B entre ustedes. Pónganse de acuerdo quién es A y quién es B. Apolos, este varón, mira, este brother está solo ahí para que hagas la dinámica con él. Bien, y los A, quiero por favor que le digan a los B. Díganle: qué bien te ves hoy y contra eso no puedes hacer nada. Dile: qué bien te ves hoy y contra eso no puedes hacer nada. Dile, pero dile mirándolo a los ojos, ¿quién sabe cuánto tiene que no le dan una buena palabra? O un elogio, ¿no? Dile: Tijuana necesita mucha gente como tú, dile, y apúntalo así. En este mundo de malas noticias, dile: tú eres una buena noticia. Ahora los B le dicen a los A: tú también te ves muy bien el día de hoy y contra eso no puedes hacer nada. Dile, es más, no sé si te bañaste, dile, pero te ves bien el día de hoy. Y dile: en este mundo de malas noticias, tú eres una muy buena noticia. Y agrégale: aunque no lo creas. Ahora, lo que va a suceder, yo creo que es lo más importante de esta conferencia. Yo creo que esto es lo que se van a acordar cuando salgamos de este lugar. Va a ser como esas frases que lees en un libro y que te marcaron la cabeza. Voltea a ver así a la persona que tienes ahí y los B le van a decir a los A: pero es algo muy serio, muy profundo, le va a llegar hasta el más rincón de su corazón. Voltéalo a ver así y dile después de mí:
cuando termine esta conferencia, dile, velo a los ojos, te voy a dar el privilegio de que me invites a cenar. Ya estaban bien asustados unos, ¿no? Vamos a ver qué tanto, a ver si cumples la palabra, ¿no? Ahora va la de los A. Voltea a ver fijamente a los B. Y dile, acepto tu invitación. Yo te daré la oportunidad de que tú pagues la cuenta. Dense un fuerte aplauso. Ahí donde están ahí de pie, sin sentarse, si me puedes prestar un libro ahí, Ana, por favor. Gracias, voy a aprovechar que los vi ahí de volada. Quiero leerles, bueno, este es el último libro que acabo de publicar, se llama Adicto a mis sueños. Es un libro de 550 páginas, así que si alguien conoce a un joven, ¿verdad? Que no tiene, no que no tenga, pero tal vez le hace falta firmar el propósito de su vida, este libro le puede instalar sueños. Habla sobre cómo mantener un noviazgo que honre tus creencias. Habla sobre las relaciones sexuales, cómo mantenerte firme y esperar el momento correcto. Habla sobre las redes sociales, sobre las drogas y sobre el emprendedurismo social. Lo escribí con mi esposa. Mi esposa, mi suegro muere por alcoholismo y ella platica y redacta todo lo que es vivir con un padre alcohólico y cómo salir adelante, pagarse una universidad privada, trabajar, no dormir y cómo hacer lo que se tenga que hacer, pasar de ser una víctima y vivir como víctima al heroísmo, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Voy a salir adelante a pesar de lo que sea, ¿no? Entonces, yo platico también la experiencia, soy hijo de un divorcio, pero la educación nunca faltó en mi mesa y eso fue lo que nos heredaron nuestros padres y a partir de ahí pudimos hacer cosas importantes. Toda mi familia se drogó, todos fueron drogadictos, en el barrio diríamos, todos fueron locos, ¿no? Pero ¿por qué yo no me drogué? Anduve de vago, pero ¿por qué no me drogué? Pues yo creo que fue un milagro. Es todo lo que observé en mi casa, ¿no? Anduve con medio mundo, pero no probé las drogas. Entonces, platicamos parte de nuestras experiencias aquí. Y este libro que se llama El Ladrón, así como la conferencia esta, les quiero leer rápido la contraportada, con su permiso. Dice, muchos pensarán que el problema del consumo de drogas en los jóvenes es un tema de narcotraficantes, crimen organizado o corrupción policíaca, pero no. Es un tema de necesidades profundas, corazones hambrientos de cariño, vidas marcadas por decisiones familiares o errores de un novato adolescente. Cuando los abrazos, los besos, la disciplina, la información o los cariños no llegan, las drogas se presentan. Detrás del consumo se esconde la foto de un padre ausente, pero también el consumo demuestra la ignorancia de un cerebro joven. Mi familia se quebró cuando yo tenía 5 años. A los 8 visité el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. A los 12 mi hermano mayor vendía droga en la casa de mi mamá. A los 16 andaba rebotando en la vida. A los 19 conocí personalmente a Dios. Y a los 20 tomé una decisión, ser un adicto. Sí, ser un adicto a mis sueños. Este ladrón, la droga, ya me robó demasiado, pero ya no estoy dispuesto a entregar nada, mucho menos a mi familia. ¿Y tú? Es la contraportada de este libro. ¿Se pueden sentar, por favor? Dios nos llama de diferentes maneras, ¿no? A mí fue a través de la música. Fermín Cuarto, un ex vocalista de una banda de rap, trabajó conmigo, me ayudó. Pero curiosamente, ahorita que vi al Alex, un familiar de mi esposa y un buen amigo de Hermosillo, me acordé que la primera persona que me regaló un disco de rap, yo llegué por el rap a conocer a Dios, fue el disco de mi maestro de funky, y fue él quien me lo dio. A lo mejor ni sabe ni se acuerda,
Pero fíjate, en la preparatoria, estábamos en una prepa donde tenía todos los corridos de Hermosillo, ahí estábamos. ¿No te acuerdas? Le decían el arca de Noé a la prepa esa, ya se imaginarán por qué. Todos los que nos corrían de una prepa terminábamos ahí. Y curiosamente, ahorita me acordé, el Alex fue el que me dio ese disco de Funky, y a partir de ahí me despertó algo, un interés por conocer a Dios. Después de ahí fueron otros acontecimientos. Entonces, nunca sabemos lo que puede suceder cuando tú regalas un libro, un disco, cuando tú haces una invitación, cuando mandas un mensaje. Fíjate, un disco, y 13 años después aquí estoy escribiendo libros sobre adicciones, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias, brother, por ese libro. Wow. Bien. En aquel tiempo, hace muchos años, el ejército de Roma conquistaba todos sus territorios a través de la guerra. Sabemos, no necesitamos estudiar mucho para saber que hace muchísimos años el ejército de Roma era un ejército poderoso, fuerte, que conquistaban cualquier territorio a base de espada. Cuando el ejército de Roma conquistaba un territorio, había muchos soldados enemigos que se daban por vencidos. Esos soldados los traían arrastrados a las plazas públicas romanas y los subastaban. ¿Cómo creen que les llamaban a los soldados o a los esclavos que Roma subastaba? A esos esclavos les llamaban adictus. Nosotros hicimos un juego de mesa como el turista, pero para prevenir adicciones en familia, y así le pusimos adictus. De hecho, allá lo traigo por si quiere llevar uno al final, que juegue con sus hijos y pueda aprender y prevenir sobre estos temas. Entonces, los adictus eran los esclavos que Roma subastaba. La palabra adicción de ahí proviene. Los romanos la parieron, ¿sí? El origen de la palabra adicción proviene de ahí, de la palabra adictus, adjudicado, me perteneces. Podríamos decir que una adicción está altamente ligada a una esclavitud. No hay adictos felices porque no existen los esclavos felices. Te podrán decir que sí, que están muy bien, pero regularmente es una sonrisa hipócrita o un mensaje muy famélico lo que hay detrás de que un adicto o un esclavo te diga que realmente tiene plenitud y bienestar. Entonces, cuando hablamos de una adicción, mucha gente sabemos que las adicciones son enfermedades mentales. Y cuando le ponemos el título de enfermedad, automáticamente enfermedad, medicina, médico, ciencia, está lejos de mi campo, está lejos de mi cancha, ¿sí? Está lejos para que yo pueda intervenir o hacer algo, ¿sí? No soy médico para poder ayudar al que tiene una enfermedad. Pero cuando observamos que la adicción, viéndola desde otro punto de vista, es un hábito enfermo que produce una dependencia física, psicológica y espiritual ante una sustancia, actividad o una persona. Bueno, yo puedo ayudar a alguien a cambiar sus hábitos. Incluso puedo motivar a una persona a levantarse más temprano si es posible. Incluso desde una congregación, lo que hacemos cada domingo es fomentar hábitos saludables. O sea, la Biblia hace eso, ¿sí? La oración, el trabajar, el ayuno, la lectura, el ser responsable, todo eso, al final del día, ¿verdad?, nos llevan a construir un estilo de vida más saludable que el que teníamos, ¿sí? Entonces, cuando yo veo las adicciones como un hábito enfermo, bueno, siento que estoy más al alcance, no solamente para yo soltar un hábito enfermo, sino para poder apoyar a alguien. Entonces, cuando hablamos de adicciones a actividades, ¿sí? Actividades como la pornografía, actividades como el trabajo, ¿verdad? Hay personas
que no saben poner una línea entre su familia y el trabajo. Incluso cuando no tienen trabajo, se inventan trabajo con tal de estar en el trabajo. Los trabajólicos, ¿no? Siempre están trabajando. Abandonan actividades de la familia porque quieren estar en el trabajo, ¿no? Está también la vigorexia, gente que se enamora del gimnasio. No está mal tener un buen físico, ir al gimnasio, pero esta gente les sale una bola, otra bola y se enamoran de tanta bola por todos lados, se inyectan todo y se obsesionan, ¿verdad? Esa es la vigorexia. Están también los ludópatas, ¿verdad? Bien común, la raza que se la lleva apostando, aposta hasta lo que no tiene con el paso del tiempo. Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace algunos años, me tocó apoyar o conocer el caso de un esposo que un día se hartó, agarró el closet de su esposa, lo agarró así, dice, con todos los ganchos, fue y se lo dejó afuera del casino, así, le tiró todo el closet. Su esposa se la llevaba ahí, pues. Y se hartó, ya no sabía qué hacer, agarró y se le tiré todo, hasta los zapatos, todo, y salió su esposa y vio todo ahí, ¿no? La desesperación, ¿sí? La desesperación. Ese libro, El ladrón, comienza con una llamada por teléfono de una mamá de la Sierra de Sonora diciéndome: Tato, no sé qué hacer, y lo último que hice fue seguir a mi hijo hasta ver a quién le compraba droga. Y cuando mi hijo se fue, fui, convencí al dealer, le compré una grapa de coca, lo esperé a mi hijo, llegó a la 1 de la mañana y delante de él me metí. Dice, esnifé cocaína por primera vez para saber lo que estaba destruyendo la vida de mi hijo. Hasta ese punto llega la desesperación de no saber qué hacer. Hay adicciones a actividades como el sexo irresponsable, la pornografía, el comer compulsivamente, ¿verdad? Estoy preocupado, ¿cómo? Estoy estresado, ¿cómo? Tengo miedo, ¿cómo? ¿Sí? Dejo de comer y me pongo de mal humor. No es porque tenga hambre, es porque eres adicto al azúcar tal vez. Y el síndrome de abstinencia no te deja en paz. Si no está la coca, no eres feliz. Yo sin coca no como. He escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué otras adicciones hay? Están también los cleptómanos, ¿no? Adictos a robar. No roban por necesidad, roban por la adrenalina, ¿sí? Es gente que no le falta nada, pero es vivir y sentir la adrenalina de quitar algo, de que no me vean, ¿verdad? También están las adicciones a sustancias que pueden ser drogas. Vamos a hablar un poquito rápido sobre ellas. Pero también está la adicción a personas. Las infidelidades, por ejemplo, son adicciones a personas, ¿sí? Las codependencias. Regularmente cuando hay un drogodependiente en casa, regularmente la mamá se abandona y se hace adicta al adicto. Regularmente pasa eso. En un intento desesperado de saber qué hacer, se abandona y empieza a tratar de resolverle la vida, de controlar o de curar el problema de su hijo. El problema es que en las adicciones ayudar no siempre ayuda. Y muchas veces estamos socavando el pozo donde se encuentra nuestra familiar. En vez de ayudarlo, lo estamos perjudicando más. Y esto es un tema enorme porque es literalmente una adicción, la codependencia. Es una enfermedad mental también. Si la persona está presente, estoy tranquilo. Así como cuando el adicto tiene la droga en su bolsa, está tranquilo, aquí está su cura. Pero si la persona no está, tiemblo, estoy estresado, estoy ansioso, no sé qué estar haciendo. Bueno, el adicto también, cuando no tiene la droga, está viendo y está procesando cómo va a conseguir la sustancia. La persona es la droga del codependiente. Y si no está, entra en pánico, literalmente. Es un tema complejo, vaya, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos 3 tipos de adicciones. En nuestras congregaciones hay bastantes personas con hábitos enfermos. Bastantes.
Pues si yo atiendo, tengo más de 10 años dando terapia familiar, bastantes. Fue tanta las personas que observamos que mi esposa y yo abrimos nuestra casa. Hicimos un programa que le llamamos Los 10 Mandamientos del Noviazgo, porque nos dimos cuenta de la alta necesidad que había de trabajar la integridad sexual en jóvenes líderes de las congregaciones. Y no se imaginarán lo que encontramos ahí. Chicas de alabanza, jóvenes predicadores, con altas necesidades, con hábitos y conductas sumamente arraigadas en una vida viciosa. Creemos a veces que porque la gente no fuma, ya no tiene un vicio. Hay adicciones invisibles que no las ves, pero ahí están. Adicto al celular, nomofóbico se llama eso. Si no está el celular cerca, tengo inseguridad. Entonces, mi autoestima depende de los likes. ¿Cuánto tiempo paso ahí metido en el teléfono? Nosotros, mi esposa y yo, dedicamos un capítulo completo para hablar sobre eso. ¿Sí? El problema no es querer likes. Los que subimos cosas a redes sociales queremos likes. Eso no es el problema es necesitarlos. Necesitar la aceptación. En teoría, si me siento aceptado por Dios, con todo el respeto, pero me va y me viene si me aceptan ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me siento amado por Dios, con todo el respeto, pero si me amas o no me amas, ese es tu problema, no el mío. Dios ya llenó ese espacio. Pero si yo no me acepto, si yo no me siento totalmente amado por Dios y no tengo la llanura del Espíritu Santo dentro de mí, yo voy a mendigar en otros lugares porque tengo ausencia de cariño acá. Y es en parte de donde nacen las adicciones. Entonces, número 1, ya vimos de dónde viene el término adicción. Está altamente relacionado con la esclavitud. ¿Sí? Número 1. Número 2, ya vimos que ya hay adicciones a sustancias, a relaciones o a actividades. ¿Sí? Número 3, ¿cómo detecto una adicción? Esto es bien importante. La mayoría de los libros o los mensajes de YouTube te van a decir que tú puedes detectar las adicciones de 3 maneras muy rápidas. Te van a decir que revises cómo está tu sueño, si has dejado de dormir o si estás durmiendo de más. Te van a decir que revises la manera en la que está comiendo tu hijo, por ejemplo. Si está consumiendo estimulantes, regularmente deja de comer. Si está consumiendo un depresor, regularmente come de más. ¿Sí? Y te van a decir que revises las amistades. Las malas conversaciones corrompen los buenos actos, dice el proverbio. Y es verdad, ¿verdad? El vicioso se une con gente viciosa. Yo ya no me junto con la raza de antes porque no quepo ahí. No quepo. No pertenezco a esa tribu. Mi tribu está aquí, en la comunidad de fe. Esa es mi pandilla, esa es mi tribu, es mi gente. Es con lo que yo puenteo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tal vez no vas a encontrar en otros lugares? Que yo tardé 8 años para que en los próximos 20 segundos tú puedas en este momento saber si tienes una conducta que se puede enfermar. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y lo primero que pase por tu mente, posiblemente, ahí se esconde una actividad que ya es adictiva o está en riesgo de ser adictiva. ¿Estamos acá? ¿Están listos? Ahí les va. No la vayan a decir, no vayan a contestar. Siempre sale alguien por ahí. No, es una pregunta personal, es para ti, para tu mente. ¿Está bien? Es más, no se las voy a decir para que compren el libro y ahí la leen al final. No. La pregunta es, y esta es, yo creo, la mejor pregunta para detectar una adicción de inmediato. La pregunta es, ¿qué haces a escondidas? ¿Qué haces a escondidas? Actualmente, ¿qué practicas a escondidas?
Te voy a poner algunos ejemplos. ¿La pornografía se ve en público o se ve a escondidas? Al día de hoy, todavía a mí no me ha tocado llegar a una casa y que en la sala alguien esté viendo porno delante de toda la familia. Al día de hoy no me ha tocado. No sé que hemos llegado a cosas impensables, pero no hemos llegado a esos apuros todavía, ¿no? Gracias a Dios. ¿Las infidelidades son en público o son a escondidas? Esas son codependencias. Cuando el joven empieza a fumar marihuana, ¿lo hace en público o lo hace a escondidas? Bueno, hay mucho baquetón descarado últimamente que ya no le importa la balacera y más ahora que va a ser legal, etcétera. Pero hablando de los papás, regularmente al principio se esconden. Regularmente así es. Cuando empiezan a beber alcohol también. Ya después será otra cosa, que si les dan permiso, no, bueno, sí, será otra historia. Pero regularmente cuando empieza a fumar cigarrillos lo hace a escondidas. Regularmente así es. ¿Sí? Es una conducta antisocial, ¿sí? Sabes, una conducta desviada. En la psicología les llamamos conductas desviadas. Y se sabe que la gente que las practica, sobre todo temprana, tiende a esconderse para hacerlas. ¿Con quién hablas a escondidas en redes sociales? ¿Qué ves a escondidas en tu celular? ¿Qué guardas en el corazón de tu celular? Dicen que como está tu celular, así está tu corazón. Yo le decía a un papá, ¿quieres saber cómo está tu hija? Sí, revísale el celular. No, pero revísale el celular y punto. No te hagas. Que te dé miedo es otra cosa. ¿Quieres saber cómo está el corazón de tu hija? Revisa lo que hay ahí. Porque ahí guardamos nuestra vida personal, pues. Entonces, el marido que se la lleva apostando, que tiene mucho conflicto con la esposa, empieza a irse a jugar o al casino empieza a apostar a escondidas. Casi todas las actividades que tú y yo practiquemos a escondidas, lo más probable es que se van a enfermar. El principio bíblico en el cual sostengo esta afirmación es el Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los expone y los frena hallará misericordia. Hay una base bíblica, es irrefutable. ¿Sí? Lo que hagas a escondidas es peligroso para ti, primeramente. Entonces, si algo se te vino a tu mente cuando yo te dije, ¿qué haces a escondidas? El otro día me dijo un brother, no hombre, dijiste eso. Se me vinieron tantas cosas que no las podía ni contar, me dice. Eran como 15. No sabía ni con cuál ponerme de acuerdo, ¿no? Entonces, lo siguiente es interesante. Si algo vino a tu mente cuando yo te pregunté, ¿qué haces a escondidas? El reto es, déjalo de hacer por 7 días. Hoy es jueves. Proponte 7 días sin beber. Proponte 7 días sin ver porno. Proponte 7 días sin tener esa relación que tienes con la comida. Proponte 7 días. Si tú crees que tienes una obsesión con el café, déjalo pues por 7 días. Proponte dejar de ver a esta persona por 7 días. Proponte dejar de hacer eso por 7 días. Una mamá me decía, estoy obsesionada con la limpieza. Es 24 de diciembre, estamos ahí todos cenando y yo estoy lavando trastes. Y yo estoy viendo, o sea, ¿qué está mal? ¿Qué está desacomodado? Oyendo la conferencia me acabo de dar cuenta que yo me estoy perdiendo momentos importantes por estar limpiando siempre porque es una obsesión. Estoy obsesionada con eso. Salimos de viaje a vacaciones, no sé, y me pongo a limpiar el cuarto del hotel, del departamento. No, si estás mal, le dije tú. O sea, ¿quién lava un carro rentado? Pues no, o sea, no, o sea, si es otro nivel ese, le dije, no, si andas metida en un problema serio, inmediatamente. Hay 5 niveles cuando hablamos de adicciones y eso ya es un tema un poco más profundo. ¿Sí? Hay 5 etapas de la adicción. ¿Sí? Precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, prevención de recaídas. No voy a entrar ahí.
A donde voy es a que si pasó algo por tu mente, déjalo de hacer, inténtalo dejar de hacer por 7 días. Si en 7 días lo detienes, dejaste de ver eso, dejaste de consumir eso, dejaste de frecuentar, bueno, es una actividad con la que tienes que tener cuidado nada más. Ten cuidado nada más. No es una adicción. Adicción significa tener un amo. Eso significa adicción, tener un amo. ¿Sí? Pero si en esos 7 días no lograste detener esa actividad, busca ayuda. Busca ayuda porque la naturaleza de un hábito enfermo es que se va a seguir enfermando. O sea, no se va a detener el problema. Te va a seguir carcomiendo poco a poco. ¿Sí? A unos más rápido, unos toleran un poco más, ¿verdad? Pero al final de cuentas va a ir tronando todo de adentro hacia afuera. Bien, entonces, si no se te vino nada a tu mente cuando yo te dije, ¿qué haces escondidas? Bueno, dale gloria a Dios, ¿verdad? Vete a tomar café y Coca-Cola a gusto, y etcétera, ¿no? En fin, punto número 2. Son 3 puntos los que quiero tocar en esta conferencia y obviamente es un tema tan complejo y tan amplio que pues no me alcanzan 40 minutos para desarrollar, ¿verdad? Solamente en línea tenemos algunos cursos y he escrito libros y etcétera, y a veces hace falta tiempo, ¿verdad?, para tocar estos temas. Punto número 2. Cuando mi esposa y yo empezamos con el proyecto de la fundación allá en Hermosillo, fue hace exactamente 8 años, pues el primer apoyo económico que recibimos nos dio para rentar una casa allá en las faldas de la ciudad, allá en las orillas. Teníamos muy poco recurso, íbamos empezando y rentamos una casa de Infonavit muy pequeña. Tenía 2 cuartos y la transformamos en una oficina, ¿no? Entrabas a la cocina y estaba la copiadora, en un cuarto era mi oficina y ahí pusimos el recibidor, era la sala y ahí estábamos trabajando, ¿verdad? El problema fue que un día abrimos la ventana de la cocina y empezó desde un tiempo para acá a oler mucho a marihuana. Yo no tengo problema con eso, trabajo con este perfil de personas y aparte mi hermano me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, bien horneado ahí en su cuarto porque él fumaba todos los días a las 6 de la mañana. El mañanero le decía él. Entonces, inmediatamente detecto el olor y se me hizo un poco extraño porque conocíamos a los vecinos en esa cuadra y era una cuadra donde había muchos niños, jugaban, no sé si les tocó, bueno, a ustedes sí les tocó, porque ahí me tocó poner las 2 piedras en la calle y jugar fútbol con las 2 piedras, ¿no? Qué esperanzas, ahora los morros están dormidos ahí con el teléfono en sus casas siempre, ¿no? Pero antes poníamos 2 piedras y hacíamos la portería y un balón y contentos, ¿no? Me tocó esa etapa. Y así jugaban mucho en ese barrio, ¿verdad? Un chorro de chamacos ahí siempre estaban jugando. Desde un tiempo para acá, unos inquilinos llegaron a rentar esa casa y supuestamente eran unos mecánicos, tenían un carro, siempre estaba el mismo carro afuera, abierto, y pues todos creíamos que eran mecánicos, pues no. Nos empezamos a dar cuenta que llevaba mucho taxista, mucho bicicletero, pero la verdad, nada fuera de lo común para mí. Llego a la tienda de la esquina un viernes a comprar el periódico y me dice la señora de la tienda, Tato, me dice, ¿quiénes son tus vecinos? Pues no sé, son nuevos, es todo lo que sé. La verdad que no sé, conozco ahí al fulano y lo saludo, pero no sé más. Y me dice, te pregunto porque cada semana ellos se acaban todos los litros de ácido muriático que yo tengo aquí, me dice. Y sé que no tienen una empresa de fumigación. Entonces quiero saber a qué se dedican, me dijo. Bueno, yo me fui ese día de ahí, ¿verdad? Pensando un poco. Empecé a ponerme más vivo con la vida que vivían los vecinos ahí donde nosotros teníamos rentado la oficina. Y con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta que en ese lugar estaban, bueno, número 1 nos dimos cuenta que para la elaboración del cristal se ocupa metanfetamina, ácido muriático, líquido de batería, veneno para rata y otros condimentos, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta por gente de ahí de la comunidad
que en ese lugar o se fabricaba o se estaba distribuyendo metanfetamina. Cosa bien, era una paradoja porque enseguida estaba una fundación que previene el consumo de adicciones. Entonces era como sea. Yo inmediatamente dije, el diablo me puso enseguida, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí yo empecé a tener mucho miedo porque no solamente el barrio y la calle parecía fantasma. Hablamos con el dueño de la casa para preguntarle qué onda con estos cuates. Lo tenían amenazado el dueño de la casa. No solamente no le estaba pagando renta, sino lo tenía amenazado. El dueño de la casa dijo, yo no me voy a meter ahí, que se quede el tiempo que sea necesario. Hablé con otros vecinos. Nadie quería hacer la denuncia al 089, nadie la quería hacer. Prefirieron guardar a sus hijos, guardarse en sus casas y no salir. Y yo era el que iba a hacer la denuncia porque yo no vivía ahí. Pues no, al final de cuentas yo nomás llegaba a chambear ahí y a las 5 o 6 de la tarde me regresaba. Empecé a tener mucho estrés en esos meses porque mi esposa ahí estaba, pues mi esposa trabaja conmigo. Y yo me iba muchas horas a veces y mi esposa pues se quedaba ahí. Se fue multiplicando más el tránsito de personas, de taxis, de carros que llegaban y se iban, de morros que llegaban en bicicletas con mochilas, llegaban y se iban, peleas, gritos. Empezamos a ver una bola de cosas y ya era como que oías y te hacías el que no oyes nada ya. Hasta que llegó el momento en el que dije, bueno, voy a hacer la denuncia y punto, ¿verdad? Pero había algo dentro de mí, no sé si te ha pasado, para mí es el Espíritu de Dios, cuando te está llamando a hacer algo y no te deja en paz. Cuando hay algo dentro de ti que dice, tienes que ir a hacer algo más por esa persona. No sé si te ha pasado, que te pone una carga, sientes necesidad, no lo tienes muy claro, pero no te puedes hacer el tonto. Sabes que Dios te está llamando a hacer algo por esa persona, ayudarlo, no tienes muy claro en qué, pero lo sientes. A mí me pasa. Y sentí esa carga por ese cuate, ¿sí? Y algo dentro de mí decía, ¿por qué lo quieres meter a la cárcel sin antes ofrecerle ayuda? ¿Que no tú ayudas a esa gente? ¿Que no tú eres el que los entiendes? ¿Que no que tú eres el que tiene amor en su corazón? Me pegaba eso cuando me estaba peinando en las mañanas y me veía en el espejo. 4 meses duré pensando eso. Hasta que un 24 de diciembre tomo la decisión, hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? No sé qué voy a hacer exactamente, pero tengo que ir a la casa de este cuate, tengo que ir, le digo. Y no sabía qué, pues ánimo, me dijo, si Dios te lo está poniendo, pues dale para adelante. Y sinceramente, ya tenía tiempo Dios hablándome y no lo hacía por miedoso, me daba mucho miedo. Fui a la librería, compré una Biblia, lo metí en una caja de regalo, me acuerdo color verde, con un moño plateado, grandote, metí una Biblia ahí, la compré. Y dije, voy a ir a la casa de este cuate, le voy a entregar este regalo y me voy a ir. Si hay oportunidad de platicar, pues voy a tratar de platicarle, no sé, el testimonio de mi familia, que no es un testimonio de que hay gente recuperada ya, que ya no se droga, no va por ahí. Va en el sentido de que alcanzamos la paz desde que nos empezamos a congregar y a orar como familia. Mi casa empezó a ser familia, por lo menos. Pues ya no había un desastre como antes, ni parecía discoteca, pues. No, dejamos de ser la casa donde se vendía droga por ser una casa donde había una cédula donde alguien podía ir y clamar por su hijo que andaba perdido. Entonces, eso le quería decir yo a este cuate, ¿no? Pero yo tenía muy claro que si no veía una oportunidad, yo me tenía que ir inmediatamente ahí porque ¿quién se para a un tiradero a llevar un regalo? No funcionan así las cosas. No funcionan así las cosas. Pero Dios es sobrenatural. Cuando Dios te manda a hacer algo y te da miedo, es el Señor. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Porque Él quiere que apliquemos su palabra, su perfecto amor, echa fuera el temor, dice. Entonces, ese día fui y compré el regalo. Iba muy decidido a la casa de estos cuates porque ya vivían varios ahí, pero había uno que era el cabecilla, era el que yo saludaba en las mañanas a veces y yo iba por él. Yo creo que me habla un amigo, uno de mis mejores amigos, y me habla y me dice, oye Tato, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer en la noche? ¿Vas a hacer cena? Etcétera.
Y le digo, y me dice, deberías de invitarme a comer. ¿Cómo no? Le digo, ahorita paso por ti. Entonces me dice, bueno, toda, me dijo, ¿qué me pongo? Me dijo ese día. Yo dije, si supieras a dónde te voy a llevar, ¿no? Si supieras a dónde te voy a llevar, ¿no? Y este cuate era un amigo mío que tenía 9 años, que no consumía cristal, predicador en centros de rehabilitación y un buen camarada mío. Nos llevábamos mucho en su casa, mi esposa y yo, etcétera, buen amigo. Y llego por él y sin decirle nada yo pues me lo llevo para donde yo iba a ir. En el camino pues él venía platicando conmigo muchas cosas y yo nomás venía en mi mente, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar, le voy a dar el regalo. O sea, venía cableando qué iba a hacer ese día, ¿no? Algo dentro de mí me dice, no lo lleves a él porque a este cuate ni lo conocen. De por sí va a ser extraño que te pares ahí con un regalo y luego llegar con uno que ni conocen. O sea, pensaba muchas cosas, pues no, estaba pensando muchas cosas. Llego ahí, me estaciono en la oficina, que era pues una casa, literalmente, una casa enseguida. Y abro la puerta y le digo, brother, métete, le digo, no sé qué le pedí, quédate ahí vengo, voy a ir a entregarle un regalo a un vecino. Y literalmente, sí iba a ir a entregarle un regalo a un vecino. Abro la cajuela, saco el regalo y ya cuando me di cuenta que tenía el regalo en mis brazos, pues ya no había marcha atrás, no, ya lo tenía que hacer. Voy a dejar la historia ahí para que compres el libro y leas, porque ese testimonio ahí lo tengo. Son mentiras. Entonces, resulta que ahorita te lo puedo platicar. Yo me tardé como unos 3, 4 años para poder platicar esto por un tema de seguridad. Y resulta que, pues llego con este cuate, estaba un vato allá afuera tomando, y voy y le pregunto por el apodo de este brother. Y cuando le estoy preguntando por el apodo de este vato, abre la ventana el muchacho por el que yo iba y me dice, ¿qué ondas? Me dice desde la ventana, ¿no? Entonces yo estoy platicando con él y me dice, ¿qué ondas? Y ya le digo por su apodo y le digo, oye, le digo, ¿puedes venir por favor? Y yo con el regalo, ¿no? ¿Puedes venir por favor? Le dije. Entonces este cuate empieza a hablar en señas con este cuate que estaba aquí a decirle, y empiezan a hablar en silencio, ¿no? Con puros mudismos y señales, y yo con el regalo pues viendo, ¿qué onda? Pues no, o sea, me van a dejar pasar, me van a meter, no me van a meter, ¿qué va a pasar? El cuate sale, ¿verdad? Y se me pone así, cerquita, esas veces que respira alguien y sientes, ¿no? La respiración. Y son de esas personas que en su mirada tienen la mirada muerta. Son de esas personas que te miran y no tienen sentimientos. A mí me da mucho miedo cuando bueno, no me ha tocado casi ver a esas personas que me miren así, pero me ha tocado ver a gente que te mira y tiene esa mirada, que me miran y me da miedo, ¿no? Y la mirada de él, esa mirada de que lo he perdido todo y no me importa nada, a la torre. A mí en lo personal tenía mucho miedo ahí, ¿no? Entonces lo miro y le digo, brother, le digo, ¿qué vas a hacer en la noche? Porque en la noche era Navidad. Y le dije, le compré un regalo a todos los vecinos, le digo, porque pues yo ni me llevo con ustedes, ni los conozco, le dije. Yo lo último que quería era que sospechara algo, pues de que él supiera que yo sé, ¿no? Entonces me dice, no sé, me dice, ¿por qué? Me dice. Entonces me hago un poquito para atrás y le entrego el regalo, ¿no? Se lo pongo en su pecho el regalo. Entonces cuando le doy un regalo grande, bueno, la caja, ¿no? Se lo doy, el regalo. Entonces este cuate agarra el regalo, te traje esto, le dije, ¿no? Y agarra el regalo, y cuando me volteé a ver, es algo bien curioso porque la mirada de este muchacho era como la mirada de un bebé, ¿no? Era como la mirada de un bebé, como que había cambiado todo su semblante. Y me dice, ¿sabes una cosa, güey? Me dijo, es el primer regalo que me dan en Navidad, me dijo. Esa señal es lo que yo estaba esperando para poder compartirle acerca de Dios. Yo sabía que si él tenía otra respuesta, yo me tenía que ir de ahí, pero muy rápido. Pero esa era una señal. A partir de ahí, le compartí mi testimonio, el testimonio de mi familia, le leí un versículo de mis favoritos, todo eso en un minuto. Ya me quería ir yo inmediatamente. Lo invité, de esas invitaciones que esperas que te digan que no, ¿verdad? Yo te puedo llevar a la iglesia, brother, pero no te preocupes, hasta el domingo puede ser. No te preocupes, hasta el domingo puede ser. Lo último que quería es subirlo a mi carro, el compa ese, ¿no?
Hicimos algo interesante ahí, no sé dónde estará, ¿verdad? Pero lo que sé, me fui de ahí diciendo, Señor, tal vez me faltó hacer un poco más, pero por lo menos hice algo. Unos riegan, unos siembran, otros riegan y tú haces el crecimiento. Tal vez ahí me tocó sembrar ahí, ¿verdad? Tal vez debí haber hecho algo más, no lo sé, pero hice lo que podía hacer, lo que mi valentía me permitió hacer. Ahí yo empecé a entender que detrás de una adicción siempre hay un vacío en el corazón de las personas. Y la iglesia tiene una expertise en trabajar esa área. La iglesia, el ambiente de la iglesia, el mensaje del reino llena el corazón de las personas. Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No es casualidad que el programa que más saca drogadictos de una adicción son los 12 pasos. Yo visité los grupos de AA desde los 8 años, conozco el programa. Mi papá tiene 43 años sin beber en ese programa. Se la lleva levantando grupos por todos lados. Yo sé de dónde vienen. ¿Y por qué ese programa es tan efectivo? Porque está Dios en ese programa desde el segundo paso. Se toman de las manos en cada reunión al final y dicen, Dios, concédenos el valor para cambiar lo que no he podido cambiar y tal. En toda su literatura está Dios. La Organización Mundial por la Paz avaló un programa basado en la fe. Eso es algo súper interesantísimo, ¿eh? Ellos tienen el aval de la OMS, la ciencia avalando un programa basado en la fe. ¿Por qué? Por todos los resultados que tienen. ¿Sí? Ellos se dedican exactamente a que una persona deje una adicción y lo hacen muy bien. No es integral su programa, no. La Biblia es integral. Por eso en el último de sus pasos dice, ve a una religión, a la religión de tus padres. Ya dejaste de beber, ya dejaste la conducta adictiva, ve y congrégate. Para que sepas trabajar la paternidad, los hijos, discipular, la esposa o el esposo, etcétera, etcétera, etcétera. No es integral. Pero en lo que se enfocan lo hacen y lo hacen perfectamente bien. Cierro con esto. Bueno, antes de entrar en la recta final, en el original griego, la palabra droga, o más bien, cuando en la congregación con los jóvenes o con los papás hablamos de evitar las drogas, los morros regularmente piensan que se trata de un sermón más. ¿Sí? De un sermón más, pero no es un sermón más. La palabra droga, sí, en su raíz, si usted compra el libro, en el capítulo 3 viene un capítulo que se llama La conexión espiritual con las drogas. Y la palabra droga en el original griego significa farmakeia, con PH, parmakeia, con K. De la palabra parmakeia se deriva la palabra parmacón, fármaco, farmacia. ¿Cómo les decían antes a las farmacias? De hecho en Tijuana todavía hay muchos que tienen ese título, ¿no? Droguerías, ¿verdad? ¿Qué significa parmakeia? Brujería, hechicería, el mago, el que practica la magia. Esa palabra hechicería aparece por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas y en Apocalipsis. Entonces, si tú revisas qué significa brujería, te vas a estrellar con parmakeia. Y si tú revisas de dónde viene la palabra droga, te vas a estrellar con parmakeia. Parmakeia significa brujería, hechicería, el que practica la magia. Entonces, cuando vemos el tema de las drogas y de las adicciones, desde ese enfoque dices, es mi responsabilidad directa atacar este tema. Es aquí donde se debe de hablar más de esos temas, porque la drogadicción es una estrategia de las más eficaces de Satanás y sus demonios para apartar a sus hijos del propósito que él tiene para ellos. Quien consume una droga pierde su identidad, deja de ser esa persona. Las mamás lo primero que me dicen es que no es él. No, efectivamente no es él, literalmente no es él. Los papás
igualmente me dicen, no supe qué hice ayer. Las morras el sábado en la mañana igual dicen, no sé con quién me acosté antier o ayer. Pierdes tu conciencia. Entonces, si tú revisas en Wikipedia, ¿qué significa la palabra alcohol? La palabra alcohol significa espíritu. Antes, a las personas que consumían alcohol y que se emborrachaban, la gente pensaba que estaban teniendo una experiencia religiosa. A los expendios les llamaban vendedores de espíritus. Realmente es algo más espiritual de lo que tú y yo pensamos, el tema de las drogas y de las adicciones. Es algo mucho más espiritual de lo que nos hemos imaginado. Y sé que puedo entrar al debate y me encanta, y lo puedo hacer, pero no me voy a profundizar mucho, ¿verdad? Si tú justificas un consumo de drogas, no tengo ningún problema con eso. Yo no estoy aquí para decirte que no te drogas, estoy aquí para informarte y que cada quien tome sus decisiones. Pero no autojustifiques y trates de usar la Biblia a tu favor. Es que Dios convirtió el agua en vino, ¿verdad? ¿Sabías que era el vino en aquel tiempo? Lo utilizaban hasta como un purificador del agua. Era la bebida más cultural. Por eso Pablo le dice a Timoteo cuando está enfermo del estómago, toma vino, le dice, para que te sane el estómago. Y sobre todo en ese pasaje, ¿verdad? En ese pasaje, cuando Dios hace ese milagro, a veces no hablamos de lo que sigue, ¿verdad? Y dice, y después de esto los discípulos creyeron. Y después de esto los discípulos creyeron. El milagro del convertir el agua en vino era algo más que el hecho de que fuera vino, sino que creyeran los discípulos a través de ese milagro. La Biblia, yo no he encontrado una prohibición en ese tema, pero sí te lanza versículos de prevención, ¿verdad? Ahora, exactamente nomás, hablando en ese tema, porque es el más controversial, el alcohol. Está bien, está mal. Yo no estoy aquí para decir si está bien o está mal, ¿sí? Lo único que sé es que el alcohol es una droga, ¿sí? Y habrá personas que no tienen, iba a decir el nivel de tolerancia, pero más bien que no tienen la genética que les permite tolerar el químico del alcohol. No es que las personas digan, es que yo sé tomar poco y tú no sabes tomar. No. No es un tema de que yo sé drogarme y tú no. No es como que voy a un curso de aprender a drogarme y tú no has pasado ese curso. No es por ahí. No es que él es muy tonto porque no sabe drogarse, pues. No sabe él. Esto me lo dicen los papás, ¿eh? Es que mi hijo no sabe beber. Bueno, enséñame, dime en qué libro, enséñame a drogarme. No existen los borrachos responsables tampoco. Lo que existen son personas que por su genética pueden tolerar el químico, que el alcohol de hoy no era el alcohol de aquel tiempo, ¿eh? La bebida alcohólica de hoy no era la bebida alcohólica de aquel tiempo. Entonces, habrá personas que pueden tolerar eso y que pueden darse ese lujo, ¿verdad? Tal vez de echarse una copa o dos. Cada quien tendrá su criterio. Yo no lo practico, pero no estoy aquí para decirte que no lo hagas. Allá tú sí lo haces, ¿no? Entonces, habrá personas que pueden hacer eso y habrá otros, ¿verdad?, que no pueden consumir cierta dosis porque se alteran. Mi papá, por ejemplo, no puede probar un poco porque él es alcohólico. El alcoholismo no depende de la cantidad de alcohol que bebas. La gente cree y dice, es que es alcohólico porque bebe mucho. No tiene absolutamente nada que ver la cantidad de alcohol, nada que ver. El alcohólico es una persona que es alérgica al alcohol. Con un trago se va a poner mal. Se le va a despertar una ansiedad insaciable por seguir bebiendo y no se va a detener. Hay 4 diferentes tipos de bebedores, lo abordo en el libro. En fin, pudiéramos pasarnos toda la noche platicando de este tema. A mí me apasiona mucho y podríamos hablar de marihuana, y podríamos hablar de tabaco, y podríamos hablar de tanta cosa. Pero yo voy a cerrar con esto y más que nada es el mensaje de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que está detrás de una conducta adictiva? ¿Sí? Si se pueden poner de pie, por favor. No sé si tengas ahí, Apolo, una música, algo ahí.
Porque cuando empezamos a escribir el libro, que me llevó 3 años escribir el libro, descubrir por qué se droga un joven a temprana edad, que ese es el mercado regularmente. Hablo mucho con padres de familia, también con muchachos. Tenemos un programa en escuelas que está por llegar casi a las 45 escuelas de Hermosillo ahora, en un contrato con la SEC de ahí en Sonora. Cuando yo me puse a revisar por qué se droga un joven, un menor de 15 años, que es cuando empiezan las dependencias, inician en la adolescencia. Ese es el verdadero peligro de legalizar drogas. Le llaman consumo adulto, ¿verdad? Ningún adulto empieza a fumar mota. Habrá uno que otro, pero la mayoría empiezan en la adolescencia. ¿A quién le va a caer la bronca? A los papás, ¿no? Y ese es otro tema interesante, pero deberíamos estarnos preparando para eso. A lo que voy es a que, ¿por qué se droga un joven? ¿Por qué se droga una persona? Yo creo que todos tenemos una respuesta, y es válida, porque es multifactoral. Pero cuando estaba desarrollando un taller para papás, yo tenía que tener puntos claros. Yo no le podía decir, es que es un problema multifactorial. ¿Y en qué me enfoco? Pues ¿por dónde empiezo? Pues no. Entonces, cuando atendía a jóvenes en terapia, empecé a detectar lo que los muchachos me vomitaban en el escritorio. Número 1, me di cuenta que la inseguridad estaba detrás de un consumo de drogas. La inseguridad. Y consumir me daba seguridad. El miedo me llevaba a consumir, me llevaba a tener conductas que yo no quería tener. El miedo al qué dirán, el miedo al qué pensarán de mí si no lo hago, el miedo a ser el único en no hacerlo. Otro punto importante que detectamos fue la infelicidad. Infelicidad es insatisfacción personal. No estoy contento con lo que soy. Y cuando no estoy contento con lo que soy, con mi aspecto, con lo que pienso, con lo que soy al día de hoy, es fácil drogarme. Cuando cuando tengo una baja autoestima, es decir, un nivel bajo de autopercepción personal, es más fácil destruirme que cuando realmente me valoro, me acepto, voy a cuidarme más, me voy a valorar más. Y nos dimos cuenta que la insatisfacción personal era un conducto para que un joven consumiera drogas. Número 3, identidad. No saber quién soy ni a dónde voy, no saber de dónde vengo, no tener un sistema de creencias, no tener convicciones. Soy un cliente fácil para la industria droguera, fácil. No defiendo nada acá, no tengo ideales, no hay sistema de creencia en casa. Y cuando no tengo un sistema de creencias, voy a tratar de adoptar otras identidades. ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué defiendo lo que defiendo? ¿Por qué digo no y a otras cosas sí? Por mi sistema de creencias. Tengo un código moral que me da la palabra de Dios en mí. Eso no significa que no voy a fallar. Me significa que tengo, por lo menos, un sistema de creencias que me definen, ¿sí? Y cuando el joven no tiene eso, no tiene claro lo que dice el libro de Efesios, que dice: eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer cosas buenas y ponerlas en práctica. Cuando no tenemos claro, ¿sí? Cuando no tengo claro quién es mi papá, para qué estoy aquí,
quién dio la vida por mí, quién me ama a ese nivel. Cuando no tengo claro qué voy a defender, qué voy a perder, cuando no tengo una identidad clara, soy un cliente fácil para lo que ofrece el mundo. Número 4, la influencia. La influencia. ¿Por qué soy tan fácil de influir? En vez de yo influir, influyen en mí. Y número 5, para mí, la droga más peligrosa de todas, la ignorancia. Los padres no queremos que nuestros hijos se droguen, pero nunca hablamos de estos temas en casa. Nunca nos sentamos en la mesa a decir, ¿qué piensas del porno? ¿Piensas que está bien? Platiquemos, como platicar de cualquier otro tema, sin dramatismos, sin sermones, sin imposiciones. ¿Qué piensas, hijo, de la legalización de la marihuana? Yo creo que está bien, papá. Ah, ¿en serio? ¿Por qué? Por esto, por el otro. Órale, pues mira, yo acabo de leer otro libro que tiene datos científicos. Platicas sobre eso, lanzas argumentos, pero no hablamos del tema. No lo preparas. Si no lo preparas en el tema, pues no lo regañes cuando caiga ya, pues no lo preparaste. El 67% de los jóvenes de secundaria de Sonora, no conocen los efectos del THC, que es el ingrediente psicoactivo de la planta. El 67% de ellos no saben lo básico. Si fumas, ¿qué va a pasar? No saben. No saben que la parte más importante del cerebro, tóquense aquí arriba de la ceja todos, esto se llama lóbulo prefrontal. Los estudiosos del cerebro le llaman el gerente del cerebro. Por aquí pasa el razonamiento, el juicio, la conciencia, la toma de decisiones, el emprendedurismo. Lo más importante está aquí. Y esto termina de desarrollarse hasta los 23 años de edad. Y todas las drogas atacan esta parte de aquí. Todas. Por eso producen, una característica de una droga es que produzca dependencia. Dependencia primero es cognitiva. O sea, el que inventó las drogas no fue una chiripa, no fue como que, ay, mira lo que pasó. No, es un plan para formar esclavos. La industria de los esclavos es la industria que genera más dinero. Entonces, son cosas que deben de saber los muchachos. Pero si a veces nosotros como papás no lo sabemos, pues va a ser bien complicado que lo podamos transmitir. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Hay 5 razones por las cuales las personas consumen drogas, y es la inseguridad, la infelicidad, la identidad, la influencia y la ignorancia. Y en esta noche, Espíritu Santo, no nos queremos ir a nuestra casa sin antes decirte que todos, sin excepción, muchas veces nos sentimos inseguros. Muchas veces nos sentimos abandonados. Yo, Espíritu Santo, teniendo una esposa, una hija, un par de carros ahí en mi casa, una casa, unos amigos, una iglesia, a veces me siento solo. A veces me siento molesto y no sé ni por qué. A veces siento miedo. Y la inseguridad nos puede llevar a hacer cosas de las cuales mañana nos podamos arrepentir. Así que en esta noche, Espíritu Santo, queremos pedirte un abrazo de papá. Queremos pedirte un abrazo de esos que nos da seguridad, de esos abrazos que tal vez no tuvimos en casa, de esos abrazos que necesitan los niños, de esos abrazos, Espíritu Santo, que solamente tú puedes darnos y puedes decirnos: hey, que no se te olvide quién es tu padre, que no se te olvide que no estás huérfana, que no se te olvide que en medio de este problema estoy yo contigo. ¿Cuánta seguridad nos da eso, Espíritu Santo? Saber nuevamente que estamos dentro de tu abrigo. Que estamos dentro de tu abrigo. Haznos sentir
mujeres, hombres, padres, hijos, seguros, porque tenemos miedo a veces, Espíritu Santo. Tenemos miedo de fallar, tenemos miedo de decir, miedo de no decir, miedo de hacer, miedo de no hacer. Nos paralizamos. Y queremos tener libertad. Número 2, si hay alguien aquí, Espíritu Santo, que no se siente pleno, que no se acepta tal y como es, susúrrale, por favor, Espíritu Santo, ahí en el oído, y dile cómo lo ves. Dile cómo nos ves. Dile a esa mujer lo hermosa que es, el tiempo que te llevó diseñarla. Dile lo que has hecho por ella. Y si aquí hay un hombre, Espíritu Santo, que no se acepta, que está devaluado, que en su casa nadie le dice, nadie lo empodera, nadie lo abraza, nadie le besa, nadie le dice gracias. Desde este lugar te decimos: hombre honrado, fuerte y valeroso, en lo poco has sido fiel, Dios te llevará a lo mucho. Eres amado por Dios. Así que, Espíritu Santo, te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento. Todos nos declaramos frágiles, Espíritu Santo. Todos nos declaramos frágiles, te necesitamos. Los papás te necesitamos mucho con los problemas que están enfrentando nuestros hijos. Oramos en este momento por ellos y te pedimos que tus ángeles acampen alrededor de sus vidas y que los libres del lazo del cazador. Derrumbamos en este momento toda estrategia que el enemigo tiene en contra de ellos. Desbaratamos con esta oración todo lo que Satanás y sus demonios les ha llevado años preparar y construir. En el nombre de Jesús, y con esta palabra así de sencillo tumbamos todo lo que el enemigo ha querido tramar. Y nos comprometemos contigo, Dios, que se haga tu voluntad por encima de nuestras peticiones, Señor. Así que muchas gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos das de servir. Donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad. Así que abrimos nuestros brazos. Te agradecemos mucho este tiempo, este momento. Gracias por esta palabra. Y conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias por tu libertad, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por ese desprendimiento de estos hábitos que nos quieren jalar, Dios, que nos quieren arrastrar al pecado, Señor. No lo vamos a permitir, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso y al Señor. Y ya para cerrar, resulta que en ese mismo pasaje de San Juan 8:34, un día lo leí completo, ¿no? Y desde el versículo 31 dice: los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. O sea que para llegar a la libertad hay un proceso. Leemos el final nada más. Pero ¿por qué? Mucha gente se va a congregar, va a llegar al cielo porque eso es gratis. Pero muchos, lamentablemente, van a vivir una vida desgraciada, infeliz, encadenada. Posiblemente así va a ser. ¿Por qué? Porque no quieren el compromiso de la libertad. Los que permanecen en mi palabra, permanecer, número 1, ¿en qué? En su palabra. Número 2, será verdaderamente mi discípulo, ser discípulo del maestro, que no es cosa sencilla. Por lo menos intentarlo, ya con eso es un gran mérito, ¿sí? Permanecer en su palabra, ser su discípulo, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Entonces, cuando entramos en ese contexto,
hay grandes posibilidades, dice la palabra de Dios, de ser libre de cualquier cosa. Pero si solamente lo estamos declarando y no actuamos, va a ser difícil poder dejar un hábito tan tóxico como lo es una adicción o cualquier otra cosa. Muchas gracias, estoy para servirles. Un privilegio estar por acá. Es la primera vez que estoy aquí en Tijuana, así que pues muchas gracias.